Gracias por continuar con nosotros en este programa que llamamos Radio Club TV, amigos de la batalla de la fe. Simultáneamente por Radio Ven y por Cielo TV, medios que administra el Ministerio La Batalla de la Fe desde la República Dominicana para todo el mundo. Hoy yo quiero compartir con ustedes algo de un tema que yo comencé a hablar ayer en una reflexión que tuve en la iglesia que dirigimos en la ciudad de Higüey. Y comencé a hablar de la ofensa. Y la ofensa es una de las expresiones más frecuentes del ser humano, tanto en su condición de quien la comete o cuando se produce una ofensa contra una persona y también cuando uno es víctima. Es decir, la ofensa la producimos a veces cuando afectamos a alguien, pero a veces nosotros somos la víctima de la ofensa cuando somos ofendidos por alguien. Y sería bueno definir qué es ofensa. Ofensa es cuando uno se siente maltratado, abusado, desconsiderado, traicionado por algo o por alguien. Y eso crea un sentimiento de dolor, de tristeza, de frustración en nuestro ser interior, que en la mayoría de los casos produce un distanciamiento o rechazo de esa persona o de esa situación que nos produjo el daño. Un ofendido es alguien que se siente mal. Un ofendido es alguien que se recoge, como decimos popularmente. Un ofendido es alguien que pierde la confianza, es alguien que pone distancia de su agresor o de la persona que considera su agresor. Hay muchas cosas que pueden pasar alrededor de la ofensa, pero si fuéramos a definirla, esa sería la definición. Es el dolor que sentimos por causa de lo que consideramos un agravio, un daño, una traición, una frustración de algo o de alguien. Entonces, la ofensa la podemos cometer. Nosotros podemos ser los causantes de la ofensa, pero también podemos ser las víctimas de las ofensas. Podemos ser victimarios y podemos ser víctimas de la ofensa en uno u otro sentido. Hay mucha gente que se ofende por múltiples razones y con una frecuencia impresionante. A veces en esto incide el tipo de persona que es, las características personales que tiene, los complejos que pueden tener en su vida, las ideas o conceptos que tiene en su vida, la visión que tiene de la vida y por supuesto, Satanás trabaja con todas estas debilidades para potencializarlas y generar un daño a nuestra relación con las demás personas, pero sobre todo a nuestra relación con Dios. Muchas veces combina el daño a la relación con las personas, por ejemplo, dentro del escenario de una iglesia, cuando usted se siente ofendido, usted tiene un problema con una persona, pero ese problema con esa persona le lleva a tener problemas en su relación con Dios, porque muchas veces usted deja de asistir a la iglesia o tiene una idea mala del evangelio por causa de la ofensa que le produjo esa persona. Entonces, la ofensa termina dañando la relación suya con la persona y daña la relación suya con Dios. Por eso es tan destructiva. Y en la medida que somos más vulnerables o más sensibles a la ofensa, más oportunidades tiene el diablo de hacernos daño. Muchos de nosotros, por aferrarnos a patrones de conducta y de pensamiento, somos muy fértiles para ser ofendidos y otros son muy proclives a ofender. Por lo tanto,
Estamos hablando de un mal que de alguna manera envuelve a muchas personas y que se convierte en un arma poderosa contra nosotros y los propósitos que Dios quiere desarrollar con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. La Biblia en Génesis capítulo 4, verso 14, o a partir del verso 13, presenta el primer ofendido que aparece en la Biblia. Bueno, después de Dios, porque Dios fue ofendido por el pecado del ser humano, ¿verdad? O fue traicionado por el pecado del ser humano. Pero la primera persona ofendida como tal que aparece en la Biblia, que se sintió ofendida, fue Caín, el primer hijo de Adán y Eva. Dice la Biblia que Caín le dijo a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra y me esconderé de tu presencia. Seré errante y fugitivo en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Jehová le respondió: no será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces Jehová puso una señal sobre Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Así partió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Ahora bien, ¿por qué Caín estaba ofendido y por qué se sintió tan mal que abandonó todo? Bueno, el primer problema, o el génesis del problema, el origen del problema de Caín, comenzó con la opinión que tuvo Dios de la ofrenda de él y la ofrenda de Abel. Y Caín, al sentirse menospreciado por Dios, se sintió ofendido cuando Dios no tuvo intención, ni era el propósito de Dios que él se ofendiera por eso, ni tenía razón Caín para ofenderse. Se sintió ofendido y ese sentimiento lo llevó a conspirar contra la vida de su hermano, terminó cometiendo asesinato y luego, por el rechazo de Dios a esta acción de él, termina diciendo las palabras que acabamos de citar. El primer ofendido en la Biblia es Caín, y miramos en el caso de él cómo toda esta ofensa, este sentimiento de sentirse agredido cuando no pasó nada realmente, se terminó convirtiendo en su fracaso total, llevándolo a matar a su hermano y luego a ser un rechazado por Dios por causa del asesinato que cometió y todo lo que pasó alrededor de eso. Yo no tengo mucho tiempo para extenderme ahora, pero lo que yo te quiero decir, y fue lo que yo compartí ayer y he sentido que debía compartirlo hoy también, es que la ofensa es un arma que utiliza el diablo en uno y otro sentido para destruir, para arruinar la vida de la gente. Tanto aquellos que se consideran víctimas como aquellos que se convierten en victimarios, en uno u otro sentido. La ofensa es un sentimiento que debemos rechazar, tanto si vamos a cometerla o si vamos a hacer algo que pueda afectar a alguien, como si fuimos afectados por lo que dijo o lo que hizo alguien. Tenemos que luchar contra la ofensa. Y tenemos que disponer en nuestro corazón que no vamos a permitir que nada ni nadie nos margine del propósito de Dios, ni de las buenas relaciones que tenemos con nuestros iguales en esta tierra. Yo creo que la ofensa es un arma diabólica. Es una condición que explota el enemigo tuyo y el enemigo de Dios para traer maldición a tu vida. Y yo quiero primero hablarle al final de esta exposición a los que viven ofendiendo. Hay gente que se deleita en ofender a los demás. Hay gente que se deleita en decir palabras hirientes a los demás. Hay gente que Satanás pone en ellos un deseo ardiente por herir, por decir cosas que duelen a los demás. Y yo quiero decirle,
Eso es un espíritu del mismo infierno que ha venido para tomar control de tu vida y convertirte en un despreciable en esta tierra. Y eso en el nombre de Jesús tiene que cambiar en tu vida. Tiene que cambiar en tu vida. No puedes seguir viviendo de esa manera. He escuchado a personas creer que es una virtud ser un ofensor, y eso es mentira del diablo. No estás llamado a ofender a nadie. No estás llamado. Hay que aprender que cuando uno dice algo que alguien se puede sentir ofendido, uno tiene que pedir perdón y humillarse y decir: perdóname si te ofendí, me equivoqué, no quise, no deseaba, fue un error herirte de la manera que lo hice. Esa es una manera de enfrentar eso y el Señor nos va a respaldar, pero no podemos dejarnos atrapar por ese estilo de vida, ese tipo de conducta. En segundo lugar está el grupo de los que se sienten ofendidos, y probablemente en esta hora hay mucha gente que se siente ofendido, que está amargado, que está retraído, que se ha separado de gente que ama, que está distante de la iglesia, que está distante de Dios, porque se siente ofendido por algo que dijeron, por algo que hicieron, que quizás ni siquiera quien lo dijo que lo hizo tenía la intención de producir una herida en ti. Cuando tú analizas Génesis capítulo 4, te das cuenta que Dios nunca tuvo intención de ofender o que se sintiera ofendido Caín, pero esa debilidad que había en él lo llevó a sentirse de esa manera y terminó llevando maldición a su vida en todos los actos que ocurrieron después. Yo estoy en el nombre del Señor para decirle a los ofendidos: levántate. No le permitas al diablo herir tu corazón. Rechaza toda acción que ha venido contra ti para hacerte sentir mal. Ocúpate en estar bien con Dios. Y propón en tu corazón que no guardará en tu ser interior, en tus adentros, no guardará ningún pensamiento negativo contra nadie. Que cualquier cosa va a aplicar la recomendación del apóstol Pablo cuando dice: todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Yo digo que esa es una terapia de higiene mental, de liberación para la gente. Todo lo que es verdadero, Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Al mismo tiempo está diciendo todo lo negativo, todo lo que te hiere, todo lo que te entristece, todo lo que trae pensamientos de destrucción a ti, todo lo que te frustra, todo lo que Satanás levantó para dañarte, no pienses en eso. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor diciéndote lo mismo. Ocupa tu mente y tu corazón en lo que edifica. Ocupa tu mente y corazón en el bien de Dios para tu vida. Piensa en las cosas buenas, no le dé lugar al diablo. No permita que Satanás te arruine. Aléjate de esos pensamientos, vénselo accionando contrario a ese deseo que se ha despertado en tu carne. Si Satanás ha puesto en tu corazón que te alejes de todo el mundo, que te alejes de la iglesia, que te alejes de las cosas de Dios, que te olvides de ser una buena persona, yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte: rechaza ese pensamiento, reprende al diablo, declárate libre y haz lo que tienes que hacer para echar fuera todo eso. Vence con el bien el mal. Háblale a quien te agredió. Trátale bien como siempre. No te margines. No dejes que el enemigo te arrincone.